España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a España de leyenda, el programa que pretende llevaros sobre todo a los héroes ocultos de nuestra historia a todas vuestras pantallas. El último programa, la verdad que tenemos que agradecer muchísimo los correos electrónicos y las llamadas que hemos recibido de los diferentes televidentes de todas partes de España, sobre todo por descubrir una figura que en cierto modo está totalmente ocultada en nuestra historia, como era Francisco de Orellana. Nada más y nada menos, amigos, aquel gran conquistador que surcó por primera vez el río Amazonas y además le puso su nombre y lo puso en los mapas del mundo. Vamos a seguir con esta secuencia, digamos, de conquistadores. Recientemente ha venido, no voy a decir ni siquiera el nombre, ha venido un director norteamericano diciendo que Cristóbal Colón, pues prácticamente, amigos, nos hablaba de que era un terrorista. Ya estamos siempre con esas teorías de mozo de mulas que suelen repetir pues todos estos sentidos sociales, amigos. Ya estamos hartos de estos mozos de mulas de tercera que vienen a criticar nuestra historia, ¿no, amigos? Cristóbal Colón, como ya hemos dicho, pues yo creo que hizo una de las mayores gestas que ha conocido la humanidad. Y por eso hoy vamos a hablar de otro gran conquistador y de la gran gesta de la epopeya que supuso la conquista de América. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Hernando de Soto, amigos, de Hernando de Soto. Pues uno de esos conquistadores duros, indomables, que llevó al límite lo que es la palabra conquistador. Una persona que ya tenía fama, fortuna y que todavía quería más, quería pasar a los libros de historia, porque es muy importante entender la mentalidad de esta gente. Hay que recordar que venimos prácticamente de la Edad Media, donde las novelas de caballería pues tenían mucha influencia en nuestros conquistadores, el tipo que quería pasar a la fama. Y Hernando de Soto quería pasar a la fama, amigos, quería pasar a la fama como fuera, y por eso no solo ya de haber hecho gestas muy importantes, como por ejemplo pues haber participado en la conquista del Imperio Inca, o por ejemplo pues haber intervenido en la conquista de Nicaragua, y grandes gestas, por ejemplo también como la toma de Cuzco, pues en definitiva él quería hacer una gesta aún mayor, conquistar un imperio como el que había conquistado pues Hernán Cortés o Pizarro, y por eso preparó esa gran expedición a los Estados Unidos. Estamos hablando, amigos, que su expedición recorrió 10 de los actuales estados de los Estados Unidos y además recorrió más de 6.000 kilómetros, nada más y nada menos, amigos, una auténtica gesta. Un conquistador, cómo no, de procedencia extremeña, de pura cepa, de esos conquistadores extremeños que nos dieron tanta gloria a la madre patria. En definitiva, hoy vamos a hablaros de esa gran gesta de Hernando de Soto por los Estados Unidos y sobre todo de cómo eran los conquistadores y por qué se lanzaron a esta gran hazaña que fue la civilización de un nuevo mundo. Vamos a ver el documental. El indomable Hernando de Soto y su épica travesía por los Estados Unidos de América. La historiografía dominante nos ha contado el cuento de que la conquista de América se produjo gracias a la gran superioridad tecnológica de los españoles, que aún existiendo no fue en principio tan concluyente, ya que los conquistadores se tuvieron que adaptar al terreno adoptando estrategias y argucias de los indios, como por ejemplo el escudo de cuero o el relleno de algodón bajo la coraza, muy útil para rechazar las flechas envenenadas de los indígenas. Lo cierto es que aunque algunos historiadores presenten las armas de fuego españolas como si fueran modernos rifles de asalto o metralletas, ya quedó claramente probado que los arcaicos arcabuces de la época eran prácticamente inútiles en un clima tan hostil, que igualmente provocaba la oxidación de los estoques. Mucho más eficaces contra los indios fueron los caballos y los perros de la guerra. Los jinetes españoles sobresalían provocando auténtico terror
en los guerreros indios y otorgaban a las huestes ibéricas una gran ventaja estratégica, mientras que los canes se convirtieron en un arma letal en los combates contra los indígenas. Algunos historiadores han presentado la gesta española como resultado de la suerte con el único objetivo de desacreditar el valor y la audacia de hombres excepcionales, cuyo único pecado fue nacer en España, sin tener en cuenta que la conquista de América no fue fácil ni sencilla, ya que por lo general los soldados no obtuvieron grandes fortunas y por el contrario, gran parte de ellos encontraron miseria y muerte. En este capítulo hablaremos de un indómito y feroz hidalgo extremeño, quien después de alcanzar fortuna en América, empeñó todos sus caudales, lo que hoy sería equivalente a más de 13 millones de euros para alcanzar la fama universal. Estamos hablando del enérgico y genuino Hernando de Soto. No se sabe si nació en la localidad de Barcarrota o en Jerez de los Caballeros en el año 1500. En 1514 desembarca en Panamá bajo las órdenes del cruel Pedro Arias Dávila. En 1523, junto a Francisco Hernández de Córdoba, participa en el descubrimiento y colonización de Nicaragua y de Honduras. En 1528 interviene en una expedición en Yucatán buscando el ansiado paso entre el Atlántico y el Pacífico. Más tarde forma parte de las huestes de Pizarro en la conquista del Imperio Inca, destacando por ser el héroe de la captura de Atahualpa. Otra de las hazañas de Soto fue la entrada junto a Almagro en la liberación de la ciudad imperial de Cuzco. Después de volver a España en 1536 como un héroe, Soto tiene noticias de la expedición de Cabeza de Vaca y ve la oportunidad de realizar una conquista de un gran imperio como el de Cortés o de Pizarro. Ponce de León había descubierto la Florida en 1513 y Lucas Vázquez de Ayllón había construido el primer asentamiento de los actuales Estados Unidos en 1526, llamado San Miguel de Guadalupe, en Virginia. Después fue el necio de Pánfilo de Narváez quien junto a Cabeza de Vaca probaron suerte en la conquista del sur de Norteamérica, pero a pesar de que el hambre y un clima inhóspito acabaron con sus sueños, los españoles lo intentarían una y otra vez hasta la conquista final. A pesar de todos los antecedentes, De Soto lo tiene claro y consigue capitulaciones de la corona para colonizar la Florida, además de los títulos de adelantado de la Florida y gobernador de Cuba. Ante todos estos precedentes, le trasladamos a usted, televidente, la siguiente pregunta. ¿Por qué Hernando de Soto, que tenía poder, riqueza, honra y fama, vende prácticamente todo su patrimonio en busca de una aventura llena de peligros y de un sueño prácticamente inalcanzable? Tal vez la respuesta a esta pregunta esté en la concepción que se tenía en el Renacimiento del concepto de la fama. Por supuesto que eran importantes las riquezas, pero lo más importante para el verdadero conquistador era ese anhelo de que sus hazañas fueran las más grandes y que su nombre fuera escrito en la historia con letras de oro. La misión de Hernando de Soto era conquistar y pacificar los territorios desconocidos de la Florida, y lo realizaría buscando una ciudad como Cuzco Tenochtitlán. Para realizar tan hercúlea misión, De Soto trajo muchos equipos, acompañados de sacerdotes, herreros, artesanos, ingenieros, granjeros y comerciantes. Según el Inca Garcilaso de la Vega, su expedición estaba tan abastada de todo bastimiento que más parecía estar en una ciudad muy proveída que navegar por el mar. Y así, en 1539, De Soto desembarca en Espíritu Santo, Tampa, con 600 hombres y 220 caballos. Según nos explica Manuel Trillo, la estrategia de nuestro protagonista sería muy diferente a la de Pánfilo de Narváez. De Soto
decidió dejar sus barcos en la bahía de Tampa con un centenar de hombres y esperar a que la expedición terrestre localizara un punto en la costa en el que pudieran reunirse con ellos. Entonces mandaría regresar a un grupo de hombres para guiar a los barcos hasta allí. Juan Ortiz, que formaba parte de la expedición de Narváez, fue capturado por los guerreros del cacique Ucila. Tras caer en manos de los indios, la vida de don Juan estaba en grave peligro, ya que los indígenas querían quemarlo vivo. Fue entonces cuando aparece en escena Ulele, la hija de Ucila, quien suplicó a su padre para salvar la vida del español. Así nos cuenta esta escena de amor Consuelo Varela. Cuando estaba a punto de ordenar que se prendiese fuego, su hija Ulele, arrojándose sobre el español, rogó a su padre que le perdonase la vida con un argumento tan irrefutable. Un solo hombre poco daño podría hacerles. Y así, el amor de la bella princesa Ulele salvó la vida del sevillano, quien medio moribundo se enfrentaba a un fin agonizante. Pero fue entonces cuando el arrebato de una mujer rompió todas las barreras de la época con el único deseo de salvar a un hombre agonizante ante el ocaso de su vida. Tras 11 años de cautiverio, Ortiz se encuentra con los hombres del Extremeño, y así lo relata Fernández de Oviedo. Señores, por amor de Dios y Santa María, no me matéis, que soy cristiano como vosotros, natural de Sevilla, y me llamo Joan Ortiz. Y fue ese afortunado encuentro lo que le proporcionaría a Hernando de Soto un intérprete para comunicarse con los indígenas. Así, en 1539, la expedición de Hernando de Soto continúa su camino en busca de su particular El Dorado, adentrándose a lo largo de las montañas Apalaches para posteriormente cruzar Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee. El hambre y la desesperación se acentuaba cada día más en la expedición del Extremeño. A las penurias había que sumarle los mortíferos ataques de los indios, que cada vez se hacían más frecuentes. Hasta que le llegaron noticias de la existencia del famoso tesoro del oro de Cofitachecu. Inmediatamente partieron hacia Carolina del Sur, llegando a un poblado cerca de la actual Columbia. El español creía haber descubierto un gran tesoro, pero más tarde descubrió que el ansiado oro resultó ser cobre sin ningún valor. Tras el frustrante descubrimiento, continuaron los españoles caminando a Georgia y Alabama, donde de nuevo creían que encontrarían increíbles riquezas, pero los íberos se tropezaron con los temibles guerreros negros de la tribu de los Choctaw, dirigidos por el cacique Tuscaloosa, quien defendería con uñas y dientes la ciudad amurallada de Mambila, actual Mobile. En un primer momento, los indios se mostraron amigables, pero De Soto tuvo noticias de que 10.000 guerreros negros estaban preparando la ocasión propicia para acabar con los españoles. El gobernador y sus huestes se prepararon para vencer o morir, y el extremeño reagrupó a sus fuerzas para asaltar la ciudad de Mobile. En una pelea cuerpo a cuerpo que duró más de 8 horas, los españoles se batieron heroicamente contra una marabunta humana de fieros guerreros negros. El resultado del combate fue desolador para ambos bandos. Por un lado, la práctica totalidad de los españoles habían caído heridos por las flechas indígenas y además habían perdido gran parte de sus pertrechos y provisiones. Mientras, las bajas de los indios se contaban por miles y la ciudad había quedado totalmente destruida. Tras la terrible batalla de Mobile, los hombres de De Soto se encontraban totalmente desmotivados. Sus hombres estaban exhaustos, harapientos y desilusionados por no haber encontrado en Norteamérica otra cosa que indios belicosos y penalidades. Algo muy diferente a los tesoros que habían esperado hallar. La tropa ibérica solo deseaba volver a la costa y regresar a Cuba, pero De Soto se enteró del motín que se preparaba y se llevó a sus hombres hacia el interior de los Estados Unidos, en lo que hoy
es el estado de Mississippi, donde se eternizarían los enfrentamientos ahora con los Chickasaw y las pérdidas de hombres, caballos y provisiones. El 8 de abril de 1541, De Soto descubre un impresionante caudal de agua que fluía hacia el sur. Se encontraba ante el mítico y legendario río Mississippi que los españoles llamaron Río Grande. El extremeño había alcanzado su sueño sin darse cuenta, al pasar a la historia por descubrir uno de los ríos más importantes del mundo. Tardaron más de 20 días en cruzar el inmenso Mississippi para posteriormente llegar al actual Arkansas, buscando el deseado oro. Pero la situación de los españoles no había mejorado en absoluto. Así nos lo cuenta el Inca Garcilaso. El más bien parado no tenía sino unas calzas y un jubón de gamuza, y casi descalzo, sin zapatos ni alpargatas. Fue una cosa increíble el frío que padecieron y milagro de Dios no perecer todos. Después del terrorífico invierno, la situación era insostenible para De Soto y sus hombres, y para colmo se muere su fiel intérprete, Juan Ortiz, lo que le rompe cualquier comunicación con los indígenas. Ante esta situación dantesca, el extremeño, destrozado por ver sus sueños frustrados, decide construir unas canoas y volver a Cuba. En el camino de vuelta, nuestro héroe contrae unas fiebres y muere el 21 de mayo de 1542 en Guayachoya, hoy Light City, en Arkansas, en las orillas del río Mississippi. Como el español era considerado inmortal, se ocultó el cuerpo a los indígenas y lo enterraron de noche en el río Mississippi. Cuando las noticias de su muerte llegaron a Cuba, su mujer Isabel de Bobadilla, locamente enamorado de Hernando, murió al poco tiempo de pena por no tener cerca a su amor. El resto de la expedición, al mando de Moscoso, recorrió en gran parte del sur de los Estados Unidos y atravesó la costa del Golfo de México hasta llegar en 1543 a la Ciudad de México. Hernando de Soto había recorrido más de 6.000 kilómetros por lo que hoy son 10 estados norteamericanos. Aunque él pensó que su aventura fue un fracaso, sin embargo, sin saberlo, había cumplido su gran sueño de alcanzar la fama mundial. Pues ya han escuchado ustedes el documental Hernando de Soto, todo un auténtico héroe español nacido en Extremadura. Hay que hablar de estos conquistadores y ponerlos en perspectiva, porque son muchísimas las críticas que reciben, ¿no? Críticas de gente principalmente con poca información, con poca formación en general, o gente muy resentida. Siempre se ha criticado a los españoles que su afán, su avaricia por el oro, ¿no? Pero yo creo que en este documental se va más allá porque Hernando de Soto, amigos, no solo quería conquistar un gran imperio por el oro o por las piedras preciosas, sino por pasar a la fama, por pasar a la historia. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque él ya era rico. Él ya había alcanzado fortuna, fama en la conquista del imperio inca. Y sin embargo, amigos, ¿qué tendría esta gente para decir, tengo una fortuna de 12, de 13 millones de euros, vivo en una gran mansión, vivo con todos los lujos de la época, pero yo voy a invertir todo este dinero para pasar a la historia como un gran conquistador? ¿Se imagina ahora cualquier persona que tuviera 15 millones, que tuviera un estatus económico muy alto y vendiera todo precisamente para eso? No. Por eso estos hombres eran especiales. No solo buscaban el oro como elemento principal o la riqueza, buscaban algo más, porque la conquista fue algo más. La conquista, esos primeros conquistadores llevaban algo más, aparte de llevar pues lo que es la civilización hispánica, querían algo más. Y esto era Hernando de Soto. Hernando de Soto,
que nació en Extremadura, como ustedes han visto, y que ya desde muy joven llega a Panamá, poniéndose a las órdenes del civilino Pérez Ávila. Posteriormente participaría en la conquista de Honduras y Nicaragua, donde pues, tuvo diferentes problemas con los diferentes conquistadores hasta el punto de que fue cogido preso en las guerras civiles que en aquella época tenían los conquistadores. Luego, posteriormente, pues también participó en expediciones a Yucatán para, sobre todo, amigos, para encontrar el ansiado estrecho que llegara del Mar Caribe al Océano Pacífico. Lógicamente no lo encontraría porque lo más cercano sería el Estrecho de Panamá, pero eso ya llegaría en el siglo XXI. Posteriormente, Hernando de Soto participa, yo creo, en una de sus grandes hazañas, que es la conquista del Imperio Inca junto a Francisco Pizarro. Y ahí pasa, amigos, pues a la fama ya universal por la captura del Inca Atahualpa. Hay que recordar cómo fue este encuentro, porque un grupo de españoles que estaban en Cajamarca se enfrentaban, estamos hablando de menos de 200 españoles, se iban a enfrentar contra 40.000 guerreros incas y no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pizarro, en una acción heroica y única de inteligencia, preparó un plan en Cajamarca para atrapar a Atahualpa. Atahualpa, que pensaba que con 40.000 guerreros pues los españoles no iban a ser rival, no esperaba que la reacción de los españoles y pensaba en una victoria fácil. Pues ahí intervino nuestro gran Hernando de Soto y le capturó al Inca Atahualpa pues en una de las acciones bélicas más importantes, yo creo, de toda la conquista. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta pues, desde que Hernando Soto llega a América hasta que captura al Inca Atahualpa. En 1514 desembarca en Panamá bajo las órdenes del cruel Pedro Arias Dávila. En 1523, junto a Francisco Hernández de Córdoba, participa en el descubrimiento y colonización de Nicaragua y de Honduras. En 1528 interviene en una expedición en Yucatán buscando el ansiado paso entre el Atlántico y el Pacífico. Más tarde forma parte de las huestes de Pizarro en la conquista del Imperio Inca, destacando por ser el héroe de la captura de Atahualpa. Otra de las hazañas de Soto fue la entrada junto a Almagro en la liberación de la ciudad imperial de Cuzco. Pues ya tenemos a nuestro héroe de Soto como un gran héroe, ha capturado al emperador Atahualpa en la famosa batalla de Cajamarca, ha participado junto a Almagro en la liberación de Cuzco, porque Cuzco, hay que recordarlo, estaba en manos de los seguidores de Atahualpa y que habían hecho verdaderas atrocidades contra los seguidores de Huasca, que estaban en guerra civil, liberan la ciudad imperial de Cuzco y ya vuelve a España nuestro héroe con una fama, con ya una fortuna de las rentas de sus grandes expediciones, y tiene noticias de la expedición de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, para que ustedes se acuerden, seguramente muchos de ustedes lo conocerán, es aquel que mandó Velázquez, el gobernador de Cuba Velázquez, a México para traer preso a Hernán Cortés. Y lógicamente Hernán Cortés, en un golpe de mano, capturó a Pánfilo de Narváez y el ejército de Pánfilo de Narváez se fue con Hernán Cortés para luego la conquista del Imperio Azteca. Pues este Pánfilo de Narváez preparó una nueva expedición, estaba al mando de una nueva expedición, amigos. Estamos hablando de que querían conquistar la Florida, y para ello preparó una expedición donde estaría otro personaje mítico como Cabeza de Vaca, que estaban en esa expedición. La verdad que Pánfilo de Narváez hacía honor a su nombre y la expedición fue un auténtico desastre. Murieron prácticamente todos los hombres, pero la epopeya o las aventuras o la hazaña que realizó Cabeza de Vaca, que recorrió desde la Florida
hasta la ciudad de México, recorrió todos los estados del sur de los Estados Unidos, pues entrando en contacto con los terribles guerreros indios de esas zonas, descubriendo los primeros búfalos, pues todas esas noticias llegaron a De Soto. ¿Y De Soto qué es lo que pretendía? Pues conquistar una ciudad como la de Cuzco o como la de Tenochtitlán, conquistar otro gran imperio, porque los españoles pensaban que en Norteamérica existía otra gran civilización, otro gran imperio que había que conquistarlo. Y a partir de entonces, De Soto emplea todas sus energías en preparar esa gran expedición. Vamos a ver el siguiente vídeo. Después de volver a España en 1536 como un héroe, Soto tiene noticias de la expedición de Cabeza de Vaca y ve la oportunidad de realizar una conquista de un gran imperio como el de Cortés o de Pizarro. Pues ve la oportunidad de conquistar un gran imperio, amigos. Hay que recordar pues, que los españoles llegaron a los actuales Estados Unidos, el primero en llegar fue Ponce de León en 1513, que llega a la Florida, de hecho es el que pone nombre a esa región tan bella de los actuales Estados Unidos. Luego Lucas Vázquez de Ayllón pues crea la primera asentamiento no estable en la zona de Virginia, y sería pues Pánfilo de Narváez, con otra expedición, como ya hemos hablado, en la que también iba Cabeza de Vaca, pues intentarían conquistar esa zona, pero era una zona muy complicada de conquistar porque, amigos, es una zona pantanosa con terribles guerreros, muy belicosos todos, pero era complicado. Pero, sin embargo, los españoles lo intentarían una y otra vez, hasta la conquista final, porque hay que recordar, amigos, que la Florida y todo, prácticamente 2/3 de los Estados Unidos, pues han sido españoles hasta el siglo XIX, hasta aproximadamente 1821, que la Nueva España se declara independiente. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos habla de las primeras expediciones españolas a lo que fue lo que es actualmente Estados Unidos. Ponce de León había descubierto la Florida en 1513 y Lucas Vázquez de Ayllón había construido el primer asentamiento de los actuales Estados Unidos en 1526, llamado San Miguel de Guadalupe, en Virginia. Después fue el necio de Pánfilo de Narváez quien junto a Cabeza de Vaca probaron suerte en la conquista del sur de Norteamérica, pero a pesar de que el hambre y un clima inhóspito acabaron con sus sueños, los españoles lo intentarían una y otra vez hasta la conquista final. Pues los españoles lo intentarían una y otra vez hasta la conquista final, como bien ha dicho el vídeo. De Soto, amigos, consigue capitulaciones del emperador y es nombrado adelantado de la Florida y prepara una impresionante expedición. Pero sigo haciéndole la siguiente pregunta a ustedes. ¿Por qué una persona que tiene fama, fortuna y dinero arriesga todo para meterse en una región llena de pantanos, de caimanes, de indios belicosos y además no saberse a qué se enfrentaba? ¿Por qué, amigos? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer en casa. Y si se llegan a una respuesta razonable, pues se darán cuenta de qué pasta estaban hechos estos conquistadores. Estos conquistadores, que hay que recordárselo a muchos, eran españoles y que hicieron la mayor gesta que ha conocido el hombre. Yo creo que para mí la conquista de América fue excepcional, muy por encima del viaje a la Luna, porque si ustedes ven... los americanos llegaron a la Luna, sí, pero llegaron a la Luna, que es un satélite de la Tierra estéril, que no hay población y no hay nada. Después desde el año 69 que llegó el primer cohete, amigos, no veo ninguna ciudad allí, ni ninguna colonia, ni nada por el estilo. Por lo tanto, sí, el viaje a la Luna fue un hecho excepcional, pero que no ha tenido ninguna repercusión en la historia de la humanidad como que fue la conquista de América. Pero vamos a ver el siguiente vídeo que nos va a poner en contexto de cómo era nuestro protagonista. Y consigue capitulaciones de la corona para colonizar la Florida, además de los títulos de adelantado de la Florida y gobernador de Cuba.
Ante todos estos precedentes, le trasladamos a usted, televidente, la siguiente pregunta. ¿Por qué Hernando de Soto, que tenía poder, riqueza, honra y fama, vende prácticamente todo su patrimonio en busca de una aventura llena de peligros y de un sueño prácticamente inalcanzable? Tal vez la respuesta a esta pregunta esté en la concepción que se tenía en el Renacimiento del concepto de la fama. Por supuesto que eran importantes las riquezas, pero lo más importante para el verdadero conquistador era ese anhelo de que sus hazañas fueran las más grandes y que su nombre fuera escrito en la historia con letras de oro. Pues ustedes lo han escuchado, amigos. Yo creo que De Soto deja las claras, rompe todos esos mitos, por ejemplo, de que la avaricia de los españoles está por encima de la avaricia del resto del mundo. Algo totalmente falso, porque De Soto lo que quería, sobre todo, es alcanzar fama, lógicamente las riquezas. Pero eso es lo importante de nuestros conquistadores. Y De Soto preparó una expedición espectacular. Invirtió su fortuna, toda su fortuna, aproximadamente unos 13 millones de euros, amigos, y trajo carpinteros, trajo herreros, trajo monjes, trajo gente para cultivar las tierras. Preparó una auténtica expedición para crear pues, una gran ciudad en esas zonas y sobre todo para llevar la civilización y España a esos territorios. Vamos a verlo. Para realizar tan hercúlea misión, De Soto trajo muchos equipos, acompañados de sacerdotes, herreros, artesanos, ingenieros, granjeros y comerciantes. Según el Inca Garcilaso de la Vega, su expedición estaba tan abastada de todo bastimiento que más parecía estar en una ciudad muy proveída que navegar por el mar. Pues una expedición, amigos, que no le faltaba de nada. Con todo lujo de detalles, preparó De Soto con su propio dinero esa expedición que partió de la península para llegar a Cuba y desde allí desembarcarían 600 hombres y 200 caballos aproximadamente en la bahía de Tampa, en el estado de la Florida, un poquito al norte, cerca del Golfo de México, digamos en las aguas del Golfo de México. Ahí De Soto desembarca y al desembarcar pues había aprendido mucho de la expedición de Pánfilo de Narváez y lo que le dice a esa flota que esperen allí, que esperen noticias del resto de la expedición para que posteriormente pues le indiquen un punto más arriba, digamos de la costa, esa flota se vaya dirigiendo. Lo que se trataba de alguna forma no era penetrar hacia el interior sin ningún sentido y luego no saber volver. Eso que hizo Narváez, Pánfilo de Narváez, se trataba de ir avanzando e ir calculando la situación para posteriormente volver. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo explica. Y así, en 1539, De Soto desembarca en Espíritu Santo, Tampa, con 600 hombres y 220 caballos. Según nos explica Manuel Trillo, la estrategia de nuestro protagonista sería muy diferente a la de Pánfilo de Narváez. De Soto decidió dejar sus barcos en la bahía de Tampa con un centenar de hombres y esperar a que la expedición terrestre localizara un punto a la costa en el que pudieran reunirse con ellos. Entonces mandaría regresar a un grupo de hombres para guiar a los barcos hasta allí. Pues nuestro protagonista no iba a cometer los mismos errores, amigos, que cometió Pánfilo de Narváez y su estrategia en principio tenía muchísimo más fundamento que la del anterior conquistador. Pero ¿qué le faltaba a nuestro protagonista? A nuestro protagonista le faltaba poderse comunicar con la multitud de tribus, amigos, que poblaban tanto la Florida como los Estados Unidos en esos momentos. Por eso se va a encontrar con Juan Ortiz. ¿Y quién era Juan Ortiz? Pues uno de esos expedicionarios que iban con Pánfilo de Narváez y que se quedaron allí, se quedaron en esas tierras, en un principio se quedaron presos y luego posteriormente pues formaron parte de las tribus. Nuestro protagonista, pues Juan Ortiz, viviría una de las historias de amor más bonitas que ustedes se puedan imaginar. Juan de Ortiz, amigos, iba a ser, había caído prisionero del cacique Ucila
y Ucila pretendía quemarle vivo a Juan Ortiz. En esto interviene su hija, Ulele. Ulele se había enamorado locamente de nuestro protagonista, de Juan Ortiz, y se lanza cuando ya le van a prender fuego y le pide al padre que no lo haga, que no le quemen, con el siguiente argumento, que ¿qué puede hacer un solo hombre a todos vosotros? Entonces el padre de Ulele pues le perdona la vida. Y en esos momentos, pues yo creo que de nuevo vivimos una de esas historias de amor única que protagonizan los conquistadores españoles con las indígenas, pues rompiendo todos esos mitos falsos que atacan a los españoles, porque los españoles hicieron un proyecto de integración. Los españoles cuando llegan a Hispanoamérica o llegan a América, lo que hacen desde un principio es integrarse con la población, creando una nueva raza cósmica, como decía Vasconcelos, la raza mestiza que crean los españoles, muy al contrario de lo que hacen los anglosajones. No se integran, los anglosajones utilizan políticas de sustitución. Pero vamos a ver cómo Juan Ortiz, gracias al amor de Ulele, se salva y posteriormente se convierte en el traductor de Soto. Juan Ortiz, que formaba parte de la expedición de Narváez, fue capturado por los guerreros del cacique Ucila. Tras caer en manos de los indios, la vida de don Juan estaba en grave peligro, ya que los indígenas querían quemarlo vivo. Fue entonces cuando aparece en escena Ulele, la hija de Ucila, quien suplicó a su padre para salvar la vida del español. Así nos cuenta esta escena de amor Consuelo Varela. Cuando estaba a punto de ordenar que se prendiese fuego, su hija Ulele, arrojándose sobre el español, rogó a su padre que le perdonase la vida con un argumento tan irrefutable. Un solo hombre poco daño podría hacerles. Y así, el amor de la bella princesa Ulele salvó la vida del sevillano, quien medio moribundo se enfrentaba a un fin agonizante. Pero fue entonces cuando el arrebato de una mujer rompió todas las barreras de la época con el único deseo de salvar a un hombre agonizante ante el ocaso de su vida. Pues han visto el amor de una mujer, el arrebato de una mujer a ver que al hombre que ama le van a quemar, amigos, rompe todas las fronteras de raza, de cultura, y se lanza para salvarle la vida. Lo cierto que es una de las historias de amor más bonitas que se pueden encontrar ustedes en la conquista. De hecho, en mi libro Los Invencibles de América hay muchísimas historias de amor y para mí esta junto a la de la princesa Nayarsi yo creo que es una de mis preferidas. Pero sigamos con la historia. ¿Qué es lo que sucede a Juan Ortiz? Pues Juan Ortiz se encuentra con los hombres de Soto en medio de la selva y los hombres de Soto ven a Juan de Ortiz con unas pintas más, se parecía más a un indígena que pues a un español. Y en esos momentos, pues Juan de Ortiz empieza a hablar en español y les dice que se llama Juan de Ortiz, que es de Sevilla y que está allí viviendo desde la expedición de Narváez y que no le disparen ni que le claven ninguna espada. Vamos a ver el vídeo. Ortiz se encuentra con los hombres del extremeño y así lo relata Fernández de Oviedo. Señores, por amor de Dios y Santa María, no me matéis, que soy cristiano como vosotros, natural de Sevilla, y me llamo Juan Ortiz. Y fue ese afortunado encuentro lo que le proporcionaría a Hernando de Soto un intérprete para comunicarse con los indígenas. Pues ya nuestro protagonista de Soto tiene su intérprete, a Juan Ortiz, con el cual, por cierto, haría gran amistad. Y la expedición de Soto empieza a atravesar primero lo que es la Florida, llega a los Apalaches, sube por Georgia, Virginia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, algo increíble. ¿Y qué es lo que se encuentra nuestro protagonista? Pues no se encuentra con esa ciudad que esperaba, esa ciudad imperial, sino con muchísimas tribus dispersas y además súper belicosas que constantemente le están atacando a los españoles, los cuales se defienden como pueden, porque no encuentran tribus que sean pacíficas, sino todo lo contrario. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Así,
En 1539, la expedición de Hernando de Soto continúa su camino en busca de su particular El Dorado, adentrándose a lo largo de las montañas Apalaches para posteriormente cruzar Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee. Pues después de ese recorrido no encuentra absolutamente ni ciudades ni riquezas, sino todo lo contrario. Encuentra a los indios con sus flechas llenas de ponzoña para matar españoles, pero recibe noticias que en Carolina del Sur pues hay una zona donde hay grandes riquezas, y ahí se va nuestro protagonista a ver si pueden encontrar por lo menos algo, porque la expedición hasta el instante estaba siendo un auténtico fracaso. Vamos a verlo. Hasta que le llegaron noticias de la existencia del famoso tesoro del oro de Cofitachecu. Inmediatamente partieron hacia Carolina del Sur, llegando a un poblado cerca de la actual Columbia. El español creía haber descubierto un gran tesoro, pero más tarde descubrió que el ansiado oro resultó ser cobre sin ningún valor. Tras el frustrante descubrimiento, pues la verdad que no encontraron oro, encontraron cobre, amigos. La expedición, a partir de entonces, empieza a ir hacia Alabama, hacia los actuales, estamos hablando siempre sobre los actuales estados de los Estados Unidos, hacia Alabama y Mississippi. En ese sentido, se van a encontrar, amigos, con una tribu súper belicosa. Estamos hablando de los guerreros negros, que en un principio pues parecía que les recibía bien, pero no era oro todo lo que relucía. Vamos a verlo. Continuaron los españoles caminando a Georgia y Alabama, donde de nuevo creían que encontrarían increíbles riquezas, pero los íberos se tropezaron con los temibles guerreros negros de la tribu de los Choctaw, dirigidos por el cacique Tuscaloosa, quien defendería con uñas y dientes la ciudad amurallada de Mambila, actual Mobile. Pues están en el actual Mobile nuestros compatriotas con los indios, con los guerreros negros. Les reciben de forma muy amigable en un principio, pero De Soto no se fía de ellos, porque tiene noticias, amigos, que 10.000 guerreros negros están preparados para liquidar, para matar a todos los españoles. Y nuestro protagonista se prepara para la batalla. Una batalla brutal. Los españoles, ya al límite de sus fuerzas, después de haber recorrido miles de kilómetros, se tienen que enfrentar a esa poderosa tribu de los guerreros negros. Además, son infinitamente más, 10.000 guerreros negros contra lo que quedaba de la expedición de Soto, y encima 10.000 guerreros negros que estaban en una ciudad amurallada como era Mobile. Una batalla brutal donde prácticamente todos los españoles quedaron heridos, y eso sí, la peor parte se lo llevaron los guerreros negros. Vamos a ver el siguiente vídeo. En un primer momento, los indios se mostraron amigables, pero De Soto tuvo noticias de que 10.000 guerreros negros estaban preparando la ocasión propicia para acabar con los españoles. El gobernador y sus huestes se prepararon para vencer o morir, y el extremeño reagrupó a sus fuerzas para asaltar la ciudad de Mobile. En una pelea cuerpo a cuerpo que duró más de 8 horas, los españoles se batieron heroicamente contra una marabunta humana de fieros guerreros negros. El resultado del combate fue desolador para ambos bandos. Por un lado, la práctica totalidad de los españoles habían caído heridos por las flechas indígenas y además habían perdido gran parte de sus pertrechos y provisiones. Mientras, las bajas de los indios se contaban por miles y la ciudad había quedado totalmente destruida. Pues después, amigos, de la batalla de Mobile, la situación para los españoles es muy complicada. Ya lo han oído, los españoles prácticamente no tienen pertrechos, no tienen alimentos, solo han recibido de los indios continuos ataques. Están en una situación ya límite después de esa batalla. Ven que no se consigue nada, que lo único que consiguen son ataques, y preparan pues una rebelión contra De Soto. Pero De Soto, amigos, se entera de que sus hombres quieren volver a Cuba y rápidamente actúa y los introduce en la zona del Mississippi. Vamos a verlo. La tropa ibérica solo deseaba volver a la costa y regresar a Cuba, pero De Soto se enteró del motín que se preparaba
y se llevó a sus hombres hacia el interior de los Estados Unidos, en lo que hoy es el estado de Mississippi, donde se eternizarían los enfrentamientos ahora con los Chickasaw y las pérdidas de hombres, caballos y provisiones. Bueno, pues la decisión de De Soto de introducir a sus hombres en el actual estado de Mississippi, pues no les supondría ningún beneficio a nuestra expedición, porque, como han visto, los indios constantemente estaban acechando. La verdad que todo parecía que se iba al garete. La gran idea de Soto de conquistar un gran imperio, una gran ciudad como Tenochtitlán o Cuzco, se estaba todo desvaneciendo. Los hombres cada vez estaban en una situación más lamentable, prácticamente parecían náufragos en una isla, pues sin ropa ni prácticamente calzados. Pero De Soto, amigos, no iba a conquistar esa gran ciudad, pero sí iba a pasar a la historia al descubrir uno de los ríos más caudalosos y grandes que hay sobre el planeta Tierra. Estamos hablando nada más y nada menos que del famoso río Mississippi. ¿Y qué es lo que pasaría? Vamos a verlo. El 8 de abril de 1541, De Soto descubre un impresionante caudal de agua que fluía hacia el sur. Se encontraba ante el mítico y legendario río Mississippi que los españoles llamaron Río Grande. El extremeño había alcanzado su sueño sin darse cuenta, al pasar a la historia por descubrir uno de los ríos más importantes del mundo. Tardaron más de 20 días en cruzar el inmenso Mississippi para posteriormente llegar al actual Arkansas, buscando el deseado oro. Pero la situación de los españoles no había mejorado en absoluto, así nos lo cuenta el Inca Garcilaso. El más bien parado no tenía sino unas calzas y un jubón de gamuza, y casi descalzo, sin zapatos ni alpargatas. Fue una cosa increíble el frío que padecieron y milagro de Dios no perecer todos. Pues ya tenemos a nuestros héroes, han atravesado el río Grande, que posteriormente se llamaría Mississippi, más de 20 días para atravesar ese río. Imagínense, amigos, con los medios de la época. Y además, pues continuaron su expedición los españoles hasta llegar a Arkansas, nada más y nada menos. Hemos dicho, cualquiera que sepa de geografía de los Estados Unidos, la expedición ha empezado, amigos, en la Florida. Al norte de la Florida, en Tampa, han ido recorriendo Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama, Mississippi, estado de Mississippi, Arkansas, algo increíble. Pero nuestros protagonistas no consiguen descubrir esa gran ciudad, como hemos dicho antes. ¿Y qué es lo que hace De Soto? Pues después de vivir un invierno terrible, ustedes saben perfectamente, amigos, cómo son los inviernos en Estados Unidos, sobre todo en esa zona central, son terribles, ahí no se puede prácticamente vivir, pues decide, que tienen que volver. Aparte, se le une otra gran desgracia, que ha muerto su traductor, Juan Ortiz. Juan Ortiz era muy importante porque era el que sabía los idiomas y era el que podía comunicarse con los indígenas de la zona. Por lo tanto, tenía ya prácticamente todo en su contra. Su expedición ya no tenía prácticamente víveres, sus hombres estaban al límite, no tenía posibilidad de poder comunicarse con el resto de las tribus, y ese invierno yo creo que es decisivo para que De Soto quiera volver. Vamos a verlo. Después del terrorífico invierno, la situación era insostenible para De Soto y sus hombres, y para colmo se muere su fiel intérprete, Juan Ortiz, lo que le rompe cualquier comunicación con los indígenas. Ante esta situación dantesca, el extremeño, destrozado por ver sus sueños frustrados, decide construir unas canoas y volver a Cuba. Pues construyen esas canoas para volver a Cuba, amigos, pero en esa expedición de regreso hacia la isla de Cuba, nuestro protagonista contrae unas fiebres y muere. Muere en los Estados Unidos de América. Pero ¿cómo muere? Muere de forma mítica, amigos, porque los indios de la zona pensaban que De Soto era invencible, que era casi un dios, porque nadie había podido contra él. Y los españoles le enterrarán por la noche en el río Mississippi. Hay muchísimos cuadros que ustedes pueden ver
por ejemplo, en el Museo Naval de Madrid y también en el Congreso de los Estados Unidos, que representan esta famosa escena que es la muerte de Hernando de Soto, que le entierran en el río Mississippi por la noche. La verdad que, bueno, desgraciadamente, para de Soto acaba su aventura y tiene como consecuencia pues también que su mujer tiene noticias de la muerte de Soto y bueno, pues también muere casi de pena. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo cuenta. Nuestro héroe contrae unas fiebres y muere el 21 de mayo de 1542 en Guayachoya, hoy Light City, en Arkansas, en las orillas del río Mississippi. Como el español era considerado inmortal, se ocultó el cuerpo a los indígenas y lo enterraron de noche en el río Mississippi. Pues había terminado la gran aventura de nuestro protagonista. Muere en el río Mississippi. Además en el río que posteriormente le daría fama universal, como él pretendía, como él quería. Y posteriormente, pues como os hemos contado. También otra historia de amor con su mujer, a tener noticias de su muerte, pues muere de pena. Es tanto el dolor por la muerte de su amado que muere de pena al saberlo. Pero, ¿qué pasa con el resto de la expedición? Pues amigos, al resto de la expedición todavía le quedaba muchísimo por recorrer, porque se quedaría al frente Moscoso y la expedición, amigos, que estaba en el río Mississippi, terminaría recorriendo todo el Golfo de México hasta que llegarían nuestros hombres hasta la Ciudad de México. Nada más y nada menos. ¡Qué expedición, amigos! Vamos a ver el vídeo. El resto de la expedición, al mando de Moscoso, recorrió gran parte del sur de los Estados Unidos y atravesó la costa del Golfo de México hasta llegar en 1543 a la Ciudad de México. Pues terminó así la gran expedición, la gran epopeya, la gran aventura de Soto y sus hombres, bueno, regresando a la Ciudad de México, su segundo Moscoso. En definitiva, amigos, una aventura increíble. Un hombre hecho de otra pasta, que recorre 10 estados de los actuales Estados Unidos, 6.000 kilómetros, pues andando a caballo en aquella época, recibiendo el ataque de indios, recibiendo pues, el ataque de los mosquitos de la selva, los pantanos, bueno, todo lo que no está escrito o uno se puede imaginar, tuvo problemas nuestro protagonista. Pero sobre todo hay que hacerle este homenaje por una sencilla razón, porque al final alcanzó su objetivo, no conquistó ni una gran ciudad, ni se llevó grandes cantidades de oro, pero eso sí, pasaría a la fama universal. Vamos a ver el vídeo. Hernando de Soto había recorrido más de 6.000 kilómetros por lo que hoy son 10 estados norteamericanos. Aunque él pensó que su aventura fue un fracaso, sin embargo, sin saberlo, había cumplido su gran sueño de alcanzar la fama mundial. Pues alcanzó la fama mundial nuestro protagonista, amigos, de una forma, pues yo creo, espectacular, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahora mismo estamos hablando de él y sobre todo es una referencia en los Estados Unidos, donde se le tiene muchísimo más respeto que aquí, en España, que prácticamente pues no conocemos a nuestros héroes y no se estudia nada de ellos en nuestras escuelas. La verdad que desde aquí hemos pretendido hacer ese homenaje a De Soto y sobre todo contribuir a que ustedes desde su casa pues sepan más cosas de cómo fue la conquista y sobre todo de nuestros orígenes, que no se confundan, que hemos sido siempre una gran nación, aunque haya personajes que nos digan que no, que somos una nación de naciones. No, amigos, no somos una nación de naciones, somos una sola nación y estamos construida sobre las epopeyas de grandes héroes como estos conquistadores, que no tienen nada que ver con algunos políticos actuales, los cuales, bueno, ni se le pasaría por la cabeza embarcarse en una aventura de estas circunstancias. Ustedes imagínense, ya saben de quién estoy hablando, alguno de estos en esta expedición luchando contra los indios. Bueno, seguro que correrían más que una gallina clueca, más que un conejo.
Y sin embargo, estos que no tienen valor y que nos quieren llevar a no se sabe dónde, pues son los que se permiten el lujo de opinar sobre personajes tan extraordinarios como por ejemplo era Hernando de Soto. Amigos, se nos acaba el tiempo y vamos a terminar ya nuestro programa. Simplemente os tengo que dar las gracias y recordarles a todos ustedes que la verdadera información consiste en que ustedes sepan la verdad. ¿Por qué? Porque al final la verdad, amigos, os hará libres. Nos despedimos hasta la próxima semana, amigos. Un fuerte abrazo a todos. España de leyenda.